Hoy toca darle caña a las películas de acción más flipadas que existen. ¿Eso es todo? ¿Sabes de qué hablo, verdad? Esas donde los protagonistas hacen cosas tan imposibles que hasta los superhéroes los miran raros. Saltos imposibles. Explosiones que desafiaban cualquier ley. Y persecuciones más largas que una llamada de tu ex. Vamos a desmontarlas una por una. Y créeme, vas a reírte tanto que cuando vuelvas a ver estas pelis, te vas a preguntar: ¿en serio alguien se creyó esta mierda? Así que agárrate, porque lo que viene es más falso que los músculos de Vin Diesel en Rápidos y Furiosos. Aunque digan que soy... Y ni te preocupes por suscribirte o darle like. Haz lo que te dé la puta gana. Si no lo haces, te vas a perder el desmadre más épico de YouTube. Así que tú sabrás, pero luego no vengas llorando. Vamos a empezar con los saltos. Sí, esos saltos que solo podrían ocurrir en la cabeza de un guionista que lleva 2 días sin dormir y 6 Red Bulls en el cuerpo. Por ejemplo, en las películas de Misión Imposible, Tom Cruise salta de aviones, edificios y yo que sé qué más. Este tipo pasa más tiempo en el aire que en el suelo. Lo mejor es que siempre aterriza como si nada, sin rasguños ni una torcedura de tobillo. Porque claro, a él la gravedad lo respeta. Mientras tú te tuerces el pie bajando la acera, Tom puede lanzarse del Burj Khalifa y todavía tener tiempo de hacerse un café al aterrizar. ¡Por Dios! Ni Spider-Man se atreve a tanto. Y luego está la parte donde los coches saltan más que en un videojuego de Mario Kart. It's me, Mario. Rápidos y Furiosos es el mejor ejemplo de esto. ¿Recuerdas cuando saltaron de un rascacielos a otro en un coche? Porque claro, eso lo hacemos todos los días camino al trabajo, ¿no? Y no me hagas hablar del momento en el que deciden ir al espacio con un coche. ¡Al puto espacio! Estoy seguro de que Elon Musk vio esa escena y dijo: «Oye, a lo mejor deberíamos probar eso». Es más fácil creer que los coches pueden volar que ver a los personajes hablando de algo más profundo que la familia. Porque claro, la familia es lo único que necesitas. No importa si estás en medio de una persecución o saltando por los aires. Hablando de persecuciones, ¿por qué nunca se les acaba la gasolina? En serio, ¿qué tipo de combustible usan esos coches? Fusionan plutonio con café. Yo cuando conduzco, a los 15 minutos ya estoy buscando una gasolinera. Pero no. En las películas de acción, los coches corren durante horas, cruzando ciudades, montañas y hasta yeguas si hace falta. Y lo mejor de todo es que no hay ni un maldito coche en la carretera. Siempre tienen todo el espacio para ellos. En su mundo mágico, no hay tráfico, ni semáforos, ni gente normal. Solo coches que corren a 200 kilómetros por hora, mientras los héroes intercambian miradas de «te voy a atrapar». Como si eso fuera lo más importante del día. Esos bastardos me mintieron. Y hablando de cosas imposibles, hablemos de las explosiones. Porque si hay algo que las películas de acción aman más que los saltos, son las explosiones. Pero el protagonista sale caminando entre las llamas como si fuera domingo en el parque. Ah, sí, y en cámara lenta, porque si no es en cámara lenta, no cuenta. ¿Te acuerdas de Transformers? Putang ina! Si Optimum Prime! Puking inang yan, Optimum Prime! Cada vez que uno de esos robots se da la mano, explota una ciudad entera. Y los humanos, ahí, corriendo entre los escombros sin ni siquiera una herida, como si el fuego fuera una brisa veraniega. Lo más increíble es que ni la ropa se les ensucia. A ver, si yo paso por al lado de una parrillada, ya salgo oliendo a humo todo el día, pero ellos sobreviven explosiones nucleares sin perder ni un pelo. Y luego están los héroes. Ah, los héroes. Esos tipos que sobreviven a todo. Les caen edificios encima, les disparan, les explota una bomba a medio metro. Y ellos... nada. Como si les hubiera caído un globo de agua. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que siempre encuentran tiempo para hacer una broma justo después. Uf, eso estuvo cerca, ¿eh? No, tío. Te acabas de caer de un puto rascacielos. No es momento para bromas.
Bruce Willis sobrevive a más balas que un soldado en una guerra mundial y aún así sigue haciendo chistes como si estuviera en un club de comedia. Este hombre ha sobrevivido a más cosas que una cucaracha en un apocalipsis nuclear. Y no importa cuántos villanos le disparen, siempre se levanta. Mientras tanto, tú te resfrías y ya estás una semana en cama. Y espera, no solo sobrevive a balas, explosiones y caídas de altura, también se las arregla para ganar peleas cuerpo a cuerpo contra tipos que parecen salidos de una competencia de fisicoculturismo. Bruce Willis es el tipo que podrías lanzar desde un helicóptero en llamas directo a una manada de tigres y aún así saldría de allí con un cigarro en la boca y diciendo: «Vaya día, es inmortal». Seguro que si en algún momento explota el mundo, Bruce estará ahí, entre los escombros, haciendo un chiste malo sobre lo ocurrido. Y claro, cuando crees que ya lo has visto todo, Bruce Willis también te salva de los villanos más improbables. En sus pelis, los malos son tan malos que parece que se graduaron en una universidad especializada en cómo ser un villano cliché. Ya sabes, esos tipos que disparan 500 balas pero no aciertan ni una. Mientras tanto, Bruce les da con una botella rota, les dice una frase ingeniosa y ¡pam!, todos al suelo. Yo creo que Bruce Willis, si quisiera, podría salvarnos de cualquier apocalipsis que se te ocurra. Yo de mayor quiero ser Bruce Willis, sobrevivir a todo y hacer chistes malos en medio de un desastre mundial. Así que ya sabes, si te ha gustado este desmadre de explosiones, saltos imposibles y coches que se creen aviones, suscríbete o no, dale like o lo que sea, haz lo que te dé la puta gana. Y hablando de desmadres, no te pierdas el próximo video, donde te cuento cómo Pipe Pino se le está acabando el chollo y está cayendo en picado. Sí, desmadrosos, esto es real. Nos vemos en el próximo desmadre y recuerda, si no sobrevive a una explosión, es que no eres Vin Diesel. Hasta luego, explosivos.